Un saludo a todos. Solo uno. Hoy vamos a hablar de cómo usar el recurso de la inteligencia. Entonces googleé rápido qué es una persona inteligente. ¿Qué significa ser una persona inteligente? Y me salió rapidito, aquel que es inteligente tiene gran capacidad para entender, pensar y manejar información. Tiene mucha habilidad para resolver problemas de gran dificultad, la palabra gran es creo que lo más importante en las dos cosas, en los que se requiere un alto nivel de lógica. Entonces, la inteligencia aparentemente es característica de alguien que está por encima del promedio en sus capacidades para resolver problemas y manejar información. Entonces, simplemente por esa definición, es una minoría de personas la que es inteligente. Y en realidad eso ocurre con casi todos los adjetivos. Si tú dices que una persona es guapa, significa que se ve mejor que el promedio, porque si no, no sería guapa. Ya sería normal o sería fea. Entonces, casi todas estas características están distribuidas en una curva normal, así, en el que la gran mayoría de la gente se encuentra en la mitad, y a un extremo están los feos y a otro extremo están los bonitos, o si no, los altos o los bajos, los gordos, los flacos, etc. Y también no es ninguna excepción la inteligencia. De un lado, de la cola, están los inteligentes, y del otro lado está un adjetivo que sea lo contrario inteligente. Ayúdame, Goldie. Los brutos. Ya. Entonces, simplemente por definición, una minoría de personas son inteligentes. Ahora, ¿qué sucede, Ricardo? Si es que yo te digo a ti que a 100 amistades tuyas le preguntes, ¿eres inteligente? De esas 100, ¿cuántas te van a responder que sí? 100, seguramente 100. 100. Tal vez alguien tiene por ahí un amigo, o amigo o amiga que diga, no, yo sí no soy inteligente, pero sería una mega excepción. Es sumamente improbable, pero sumamente improbable. Y eso, al menos en mi parecer, en mi opinión, es porque la sociedad uno le ha dado demasiada importancia a la inteligencia. La sociedad todo te hace pensar que si no eres inteligente vas a fracasar y que no sirves. Bueno, también está el problema que dicen que hay muchos tipos de inteligencia. Yo en realidad no creo en eso. Creo que es una excusa para poderle dar inteligencia una vez más, para poder atribuirle inteligencia a todo el mundo, así no la tengan, porque sí, casi todo el mundo es bueno para algo. Entonces me sale una persona con que, no, yo tengo inteligencia para coser. No, mija, es una habilidad. Ya, es súper inteligente para los deportes. No, una habilidad. Inteligencia emocional. ¿Es otra cosa o es lo mismo? No, o sea, es otra cosa. Es completamente separado a inteligencia, a coeficiente intelectual y a la definición que dije ahí. Puede ser muy inteligente en tu como que processing power aquí y ser malísimo socialmente, como conocemos gente que es así. Y hay gente que es buenísima en un entorno social y en manejar sus relaciones y todo, y tal vez no sea muy brillante para resolver problemas y el uso de la lógica. Entonces, si yo te hablo simplemente de la habilidad de alguien para manejar sus emociones y socializar de forma, no sé, óptima o eficiente, vas a entender perfectamente a qué me refiero, y es básicamente en lo mismo. O sea, yo no creo que alguien que tenga un coeficiente intelectual alto necesariamente va a resolver sus problemas emocionales. ¿Los va a entender? Sí, seguramente. O sea, el coeficiente es correcto. Te podría servir para entenderlos. Te podría servir para entenderlos. Pero cuando alguien es como que súper malo en la parte emocional, es más, el problema más grave de las emociones es que te ponen una cortina ante los ojos y no te dejan ver. Y si alguien puede ser súper inteligente racionalmente, pero si es que está cubierto en alguna emoción que ni siquiera lo deja ver bien su propia situación, ni para eso le va a servir. Es que como decía el concepto mismo, o sea, esa parte nublaría la lógica, entonces... Correcto. Y sí, lo que pasa es que la frase inteligencia emocional tiene la palabra inteligencia, pero eso no quiere decir que forma parte
de un coeficiente intelectual alto. Correcto. Pero así, Ricardo, límpiate la boca porque la tienes empapada de razón. Entiendo que la mayoría de personas siempre van a decir soy inteligente, pero es porque o sea, ser inteligente no es común, es algo bueno. En la mayoría de las ocasiones, si no es en todas, significa una ventaja competitiva. Es que justo a eso es a lo que voy. Entonces, eso es lo que el mundo nos ha hecho creer siempre, pero o sea, no es claro, así. Entonces todo el mundo siempre quiere pertenecer a Claro, esa nadie no quiere ser inteligente. Exacto. Nadie, entonces todo el mundo. Entonces por eso es que todo el mundo dice tengo que ser o soy, porque si no piensan que es eso. Si es que no eres inteligente, no vas a tener ventaja competitiva, no te va a ir bien, no formas parte de esta mayoría o élite que en toda la sociedad, la televisión, todo. Y ahora hay otro fenómeno que es uno de los muy culpables de que todo el mundo crea que es inteligente, sino que ella es que la inteligencia es uso de lógica. Y obviamente hay niveles pues, de dificultad. Pero la gente que no es tan inteligente, que es moderada o hacia abajo, cuando resuelve alguna dificultad lógica de nivel básico o de nivel que justo esté en su flow, que requiera como que del máximo de su poder de procesamiento y lo logra, se siente inteligente. Y en ese punto dice, o sea, que soy pilas. A todo el mundo le pasa. ¿Y qué pasa? Que a la persona que no es tan inteligente, como no le ocurre tan seguido, cuando ocurre, le es súper sorprendente y es un highlight de su día. Entonces dice, debo ser inteligente, claro, porque me pasó esto, hoy día esto iba a pasar y yo lo resolví, y lo usé mi lógica, mi deducción, por ende debo ser inteligente. La diferencia está en que alguien realmente inteligente ni tomaría eso en cuenta porque es algo tan simple para alguien en serio inteligente. Claro. Y estas cosas le pasan tan seguido que ninguna es un highlight. Sí. El problema de eso es que hace que los no inteligentes tiendan a sentirse aún más inteligentes que los que son. Y normalmente la gente inteligente está mucho más consciente de sus limitaciones y se cree menos inteligente de lo que en realidad es. Y ese efecto psicológico es uno de los grandes culpables en verdad de que mucha gente se siente inteligente. No solo que la sociedad dice que si no eres inteligente no vas a triunfar, sino que creo que la mayoría de personas no estamos, porque no estabas, que no conversé por esto contigo, no estamos conscientes que no es que si no eres inteligente eres bruto. Correcto. Claro. Eres una persona normal y eso está bien. Sí. No está mal. No es que eres bruto si no eres inteligente. O sea, como que para la mayoría de personas o eres una o eres otra. Sí. No es que existe un punto. Pero es uno de los únicos, es uno de los pocos adjetivos en los que en la mente de la gente no hay un tono gris. Ya, si yo te digo, ¿qué tal es esa persona? Hablando otra vez de estética porque es algo fácil. ¿Qué tal es ese hombre? Si yo te digo, si es guapo y tú me dices que no, yo, bajo ningún concepto, inmediatamente asumo que es horrible. Exacto. O sea, sé que hay un rango muy amplio de horrible hasta guapo en el que él puede estar. Y probablemente si tu reacción no fue, uy, no, probablemente sea normal. ¿Ya? Pero inteligencia nadie considera eso. Es como que es inteligente. No, puta, ha de ser bruto. Claro. Y no es así. Es o negro o blanco. Sí, no es así. La mayoría están en el gris, por definición. ¿Ya? No está mal. O sea, que no está mal. Y no es necesario. Lo peor es que no es necesario. Todos tenemos amigo inteligente que no hizo mucho con la inteligencia en la vida. Nosotros conocemos un montón de esos. Y todos tenemos un amigo no muy brillante, pero se mueve bien, socializa bien, es responsable, es disciplinado y que le va súper bien en la vida. Entonces, en verdad, ni siquiera es tan necesario ni Google, ni un estudio, ni nada. Creo que casi cualquier persona, si se pone a fijar en su entorno social, se va a fijar. O sea, se va a dar cuenta que hay gente inteligente que no ha hecho mucho y hay gente que no es tan inteligente que ha hecho bastante. Y para la mayoría de las metas de la gente de la vida, mucho más pesa
habilidad social, que esa sí es adquirible, porque la inteligencia no es, o sea, el IQ no es adquirible, pero la social sí es, y es algo entrenable y trabajable. Y eso pesa muchísimo más para casi todos los aspectos de la vida que la inteligencia racional, que es lo que la gente pelea por. Es que ni siquiera es por tener, porque o tienes o no. Pelea por sí, por O sea, ser como parte que decir de. que tiene, no Eso sé. también es porque bastante gente inteligente usualmente por su propio ego pelea por eso entre ellos, pelean por eso entre ellos, entonces quieren formar parte de esa. Y ahí te das cuenta que esos inteligentes no tienen inteligencia emocional, porque Exacto. es estúpido. El ego Es que ese ya es... sí, el pues, nublador de la lógica. o sea, si quieres ir a trabajar como físico cuántico de la NASA o algo así, sí necesitas algún nivel mucho mayor al promedio. O sea, sí tienes que ser inteligente, no una persona normal, sino probablemente un IQ de 125, 130 para arriba, que es bastante. Pero, obvio, para ciertas profesiones sí tienen ese requisito. Pero para la mayoría de la gente, y nosotros estamos hablando de los grises, que son la mayoría, no es un requisito para nada. Para nada. Para nada. La inteligencia de ninguna manera es el secreto, ni el requisito, ni la clave al éxito. Porque la inteligencia no te asegura estabilidad financiera, ni te asegura felicidad emocional. Así que... O sea, ahí lanzaste otra vez, Ricardo. Pero en la mayoría de la gente lo que busca es algún tipo de estabilidad financiera y buenas relaciones familiares y relaciones muy significativas con sus círculos sociales cercanos. Eso sí se puede, básicamente todo el espectro de la inteligencia. Y hasta si eres bruto para los negocios. Literalmente, creo que hay un gran beneficio en como que reconocer tu nivel de inteligencia bien, y eso cualquiera lo puede hacer con un examen de IQ, pero bien hecho, no uno que veas en una revista o en una vaina de 5 minutos, o sea, uno bien hecho, porque una persona que, por ejemplo, digamos que es tirando de bruto, pero si se rodea de gente que sabe, si reconoce su limitación y se rodea de gente que sabe, puede tener hasta más éxito, porque va a tener varias personas que le dicen, o sea, va a tener un equipo, puede tener un equipo de contribución a un solo inteligente que se crea el dueño de la verdad. Es más probable es que le vaya bien al tontito que se rodea de gente sabia, al inteligente que se cree dueño de la verdad y que sabe todo y que sí me van a entender. Entonces, sería chévere que la gente le deje de poner tanta importancia a ese atributo que no lo tiene y que se dedique, sí tiene sus beneficios saber en qué nivel estás, pero para la gran mayoría de gente tiene mucho más beneficio trabajar la parte social y de autocontrol y de conocerse a sí mismo y demás. Sí, definitivamente. Entonces, al final del día, ¿cómo usar el recurso de la inteligencia? Sí creo que es importante que tomar un examen de IQ en serio bueno y para saber tus limitaciones, pero no importa dónde salgas al final del día. O sea, si tu meta era ser un top abogado en un país de primer mundo y tienes un IQ de 90, lo más probable es que no lo logres. Pero tienes que saber que eso bajo ningún concepto va a dictar qué tan feliz o qué tan satisfecho puedes ser en la vida. Bueno, o sea, este video creo que es un poco diferente a los otros porque no tiene como que un mensaje tanto que tú puedas decir, reenvíalo a la gente. Nadie quiere que le digan que lo más probable es que no sea inteligente, pero creo que sí es algo útil. Útil es conocimiento útil, y si crees que lo que se ha dicho aquí le puede ser útil a otras personas de saber, por favor reenvíalo y compártelo. Y bueno, como siempre, likes y suscripciones serían bienvenidas, pero más nos importa que se comparta el contenido a gente que crean que le vendría bien. O sea, básicamente si conoces a alguien bruto que se cree inteligente o a alguien inteligente que se crea bruto. No, en realidad sí, pero falta uno que también es importantísimo. Es normal. No, el inteligente que se crea la divina pomada. Sí, sí, sí. Porque, especialmente ellos, porque es como que yo soy inteligente, ya soy todo, venérame como un dios, y es como que...
Sí, claro. No. O sea, Eso eso no no es te va a ningún hacer superpoder, whatever. Entonces viene el alto del que mide 2 metros y lo mismo. No, pues. No. Entonces, eso creo que para ellos también, si conoces a uno de esos, Así es. para que sepa que no es la última Coca-Cola del desierto. Listo. Bye.